hasta ahora y lo que vamos a ver. En este cuadro está esquematizada lo que es el Antiguo Testamento. Y veis que tiene dos partes, la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento de la Biblia católica. Buenas tardes, Gabriela. Bien, en este curso nos hemos centrado siempre desde el principio en el Antiguo Testamento de la Biblia católica. Pero para los hebreos, toda la Biblia hebrea, es solo el Antiguo Testamento. Y ahora os voy a explicar un poco la diferencia que hay entre ambas y por qué existen varios tipos de Biblias. Está la Biblia hebrea, está la Biblia católica, pero no todos los cristianos tienen la misma Biblia, porque si vamos a los protestantes, su Biblia no es exactamente igual que la nuestra. Y si vamos a los ortodoxos, la suya tampoco es exactamente igual. Entonces, en la época de Jesús, hace 2000 años, y antes de Jesús ya, estaba ya fijada lo que es el canon de la Biblia hebrea. Un canon es una norma. La norma dice, en unas escrituras hay estos libros y son intocables, estos y ninguno más. El canon hebreo se fijó antes de nacer Jesús, y en la época de Jesús todos los chicos, todos los hombres que iban a la sinagoga tenían muy claro cuáles eran las sagradas escrituras, que eran la Biblia hebrea. Si recordáis en los evangelios, cuando Jesús habla de las escrituras y cuando los judíos hablan de las escrituras, hablan de tres partes importantes. Hablan de la ley, hablan de los profetas y hablan de los salmos. Jesús dice en ocasiones, ¿qué habéis leído en la ley y los profetas? En este mandamiento se resumen la ley y los profetas. Son los dos grandes pilares de las escrituras sagradas. Ley, profetas y salmos, que son las tres grandes partes de la Biblia hebrea. ¿Por qué la llamamos Biblia hebrea? Porque son todos los libros que están escritos en hebreo. Como sabéis, cuando hubo el exilio y la conquista de Jerusalén por los babilonios, los hebreos se dispersaron en Babilonia, en Egipto, en otros países, y hubo comunidades como la comunidad de Egipto que al cabo de unas generaciones, como ya no hablaban hebreo, hablaban griego, hablaban egipcio, hablaban otras lenguas, tradujeron las escrituras al griego. La Biblia griega incorporó libros que no estaban escritos en hebreo, por tanto no forman parte de la Biblia hebrea, pero sí de la Biblia cristiana, porque cuando los autores cristianos recogieron todas las escrituras antiguas, recogieron lo hebreo, recogieron lo griego y después le añadieron el Nuevo Testamento, que son los evangelios y las cartas de los apóstoles. Pues bien, la Biblia hebrea son ley, profetas y salmos, que en hebreo se llaman, la ley es la Torá, los profetas son los Nevi'im, ¿os acordáis la palabra Nevi'im? Naví, llamado, y los Ketuvim, que son libros o escritos. La Torá es lo principal, la ley, aquí está el fundamento, que la forman el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. La Torá es idéntica en la Biblia hebrea y en la Biblia católica. Después tenemos a los profetas. Para los hebreos, los profetas son también Josué, los jueces, Samuel, los reyes, y después vienen todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Daniel no está en los profetas bíblicos, porque es un libro que ya os conté que era más tardío, y una parte de Daniel está escrita en griego, por tanto no es Biblia hebrea. Los profetas para la Biblia hebrea son también, fijaros, Samuel, los reyes, Josué, los jueces. ¿Por qué? Porque para ellos estos libros tenían la autoridad de los profetas. Y por último, los Ketuvim o libros son varios, el cajón desastre. Y ahí metían los salmos, los proverbios, Job, el cantar de los cantares, las crónicas, que las crónicas son las crónicas de los reyes de Israel, y después otros relatos que son Ruth, Esther, Daniel, el profeta Daniel se considera para los hebreos un relato, Jonás no está dentro de los profetas en la Biblia hebrea, es otro relato, y aquí he puesto Kohelet, que es el libro del Eclesiastés. Kohelet es el nombre en hebreo.
y le llamo Kohelet para distinguirlo del eclesiástico, que no es lo mismo, para que no nos hagamos lío con los dos nombres. Esta es la Biblia hebrea, los tres pilares, Torá, Nevi'im, Ketuvim. Algunos de vosotros tal vez habréis oído que los judíos a la Biblia la llaman Tanakh. ¿Qué es Tanakh? Es un acrónimo, las siglas de TNK. Estas palabras están formadas por consonantes, Tanakh o Tanaj, porque a veces esta K es una K aspirada. Tanakh es la Biblia hebrea y viene de aquí, de Torá, Nevi'im, Ketuvim, es un resumen. Es como BCL de Barcelona, bueno, pues para ellos Tanakh es la Biblia hebrea. ¿Qué tenemos en la Biblia católica? Pues tenemos más variedad de libros. Tenemos la Torá, que es idéntica, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego tenemos los libros históricos, que son pues, Josué, los jueces, los que para nosotros son la historia de Israel. Los jueces, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, las crónicas, nosotros las tenemos aquí, si vais en la Biblia católica, cuando acaban los Reyes, empiezan las crónicas. Y después de crónicas están los macabeos. La historia de los macabeos, que el original está escrito en griego porque era la época helenística, la época en la que Israel estaba dominado por los griegos, y que es toda la historia de la revuelta, la rebelión de los hermanos macabeos contra los gobernantes helenistas que querían que todos los judíos abrazaran la cultura y la religión griega. Pues los macabeos es libro histórico de la Biblia católica. En la Biblia hebrea no se considera católico. Profetas. También tenemos los profetas, los de la Biblia católica, pero ya no están aquí ni Josué ni los jueces, que están en libros históricos. Empezamos con los grandes, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Nosotros metemos a Daniel como profeta, y después los 12 menores, y Jonás, como es un profeta, lo metemos dentro de profetas, no de escritos largos. Después hay tres grupos que son los libros poéticos, que son los salmos, el cantar de los cantares y el libro de las lamentaciones, que la Biblia hebrea forma parte, creo que, de Jeremías. Las lamentaciones son unos poemas de tristeza, de duelo de los judíos en Babilonia. Son unos poemas preciosos, muy bonitos. El pueblo llora, ha llorado por el destierro y luego busca consuelo. Estos son los libros poéticos en la Biblia católica. Después están los sapienciales, o de sabiduría, que son los que vamos a ver un poquito hoy por encima, que son J de Job, Proverbios, el Kohelet o Eclesiastés, y dos más que no están en la Biblia hebrea, que son el libro de la sabiduría y el libro del eclesiástico. Estos dos, los originales son en griego, son dos libros que están muy influidos por la filosofía griega y por tanto los hebreos no los consideran canónicos. Pero son dos libros muy apreciados por la cristiandad y por los propios judíos también, porque son dos libros que tienen, bueno, ya lo veremos en su momento, un contenido muy profundo y muy hermoso. El eclesiástico también tiene un nombre que se llama, en algunas Biblias, el libro de Jesús ben Sirac, o Jesús hijo de Sirac, o Jesús Sirácida, el Sirácida. Algunas Biblias dicen directamente el Sirácida, y así no se hacen líos con el eclesiástico, el Kohelet. Bueno, yo los llamo aquí Kohelet y eclesiástico, pero podríamos llamar el Sirácida, como hijo de Jesús, o Jesús hijo de Sirac, porque fue su autor. El nombre del autor es Jesús hijo de Sirac, es el autor de este libro. Y por último, la Biblia católica tiene relatos varios, que son esas bonitas novelas como Ruth, Esther, que están en la Biblia hebrea, y dos que no están en la Biblia hebrea, Judith y Tobías. Tobías o Tobit, depende de cómo se le quiera llamar. Las dos versiones valen. Judith y Tobías también están escritos en griego y son dos relatos que los judíos valoraban mucho, pero no los metieron como libros canónicos. Bueno, pues nosotros en el curso, la vez pasada, en el curso pasado, vimos toda la ley, vimos el Génesis, el Éxodo, la ley, estudiamos las leyes de los hebreos, estudiamos rápidamente Números y el Deuteronomio más en detalle. Hemos visto los libros históricos de los jueces y los reyes y hemos visto los profetas, pues desde Isaías, Jeremías, Amós y Oseas, Ezequiel, Daniel, Baruch, y la semana pasada vimos los profetas, los 4 profetas de la restauración, Joel, Zacarías, Ageo y Malaquías.
Nos ha quedado algún profeta suelto por ahí. Son profetas que tienen libros muy chiquititos, no los vamos a tocar en este curso, pero si algún día os interesa que hablemos de alguno o lo ampliemos, pues lo podemos hacer. Dejo a Jonás para más adelante, me voy a basar en la división hebrea. El libro de Jonás sí que hablaremos de él porque es importante. Y bueno, pues ahora estamos ya, que vamos a pasar a esta parte de aquí. Hoy vamos a hacer la introducción a los libros sapienciales. Sapiencia. ¿Qué quiere decir sapienciales? Son los libros de la sabiduría. Son libros de sabiduría. ¿Pero qué tipo de sabiduría? Pues vamos a ver que es una sabiduría muy humana. En estos libros se habla muy poco de Dios, en algunos más, en otros menos, pero es que en algunos apenas sale Dios, y si sale pues como divinidad, como alguien a quien hay que adorar y respetar, pero Dios no es el protagonista de estos libros. El tema de estos libros no es la salvación de Dios, no es el Dios que salva de la esclavitud, no es el Dios que acompaña, no es el Dios que redime. El tema de estos libros, el gran protagonista de estos libros es el ser humano, es la persona. Y cómo la persona debe conducirse para alcanzar sabiduría. La sabiduría en la antigüedad era muy importante. Todas las civilizaciones del mundo antiguo tienen libros sapienciales. ¿Por qué? Porque llega un momento en la civilización, cuando ya el hombre ha superado la etapa de las cavernas y de la supervivencia, cuando se crean las grandes ciudades, los imperios, y la gente tiene tiempo libre para pensar, para rezar o para complicarse la vida, porque también. Entonces surgen unas personas que empiezan a meditar y a pensar, ¿qué hemos de hacer los seres humanos para ser felices? El gran tema de los libros sapienciales es cómo alcanzar la felicidad en esta tierra, en este mundo. Y los antiguos, tanto los egipcios como los babilonios, los griegos, los romanos, los judíos, todos descubren que para alcanzar la felicidad hay que tener sabiduría y hay que llevar una vida virtuosa, una vida buena. Si vives bien, tendrás una felicidad. Entonces, estos libros sapienciales tratan de cómo llevar una buena vida. Hoy, en el siglo XXI, diríamos que son libros de autoayuda. Libros de autoayuda que te enseñan, bueno, ¿cómo lo hago yo? Pues para tener autoestima, para llevarme bien con los demás, para tener una economía solventada, para gestionar mi propio carácter, mis dificultades, mis problemas. ¿Cómo lo hago yo para que mi vida pues, tenga sentido, para que mi vida sea una vida plena, satisfactoria? Todo lo que es la literatura de autoayuda no es una cosa de hoy. Existe hace más de 3.000 años. Los sapienciales son auténticos libros de autoayuda y existían en muchas culturas. Hay libros sapienciales muy interesantes en Babilonia. Por ejemplo, en Babilonia existía un libro llamado de Job, que se parece mucho al Job bíblico. En Egipto hay libros maravillosos que se han conservado, papiros e inscripciones que hablan de sabiduría y que se parecen muchísimo a los proverbios. Hay proverbios de la Biblia que son casi calcados de otros proverbios que encontramos en libros egipcios o asirios o sumerios, libros de consejos, consejos de un padre a su hijo, consejos de un rey a su heredero, consejos a los jóvenes. Y en cuanto a la poesía, pues también hay poemas de la sabiduría, sapienciales, poemas que nos hablan pues de la sabiduría divina, de la sabiduría humana y también del amor, como el cantar de los cantares. Pues bien, estos libros sapienciales que nos enseñan cómo llevar una vida buena, cómo conducirnos en este mundo, ¿por qué están en la Biblia? ¿Qué tienen que ver con Dios? Pues por algo muy sencillo, porque todo lo que es humano a Dios le importa. Todo lo que es del hombre, de la mujer, de los seres humanos, es de Dios y es importante. Y porque además los autores de la Biblia a toda esta sabiduría humana le dan un toque trascendente. No se trata solo de tener éxito en la vida, sino de darle a tu vida un sentido más espiritual
y de comprender que la raíz de toda la sabiduría está en Dios, finalmente. Y eso no todos los libros de la sabiduría antigua lo tienen. Hay libros de la sabiduría que son absolutamente laicos. Pero los de la Biblia siempre acaban remitiendo a Dios. Entonces, los libros sapienciales de la Biblia hebrea son Salmos, la S la he puesto aquí en medio, ahora de por qué, Job, Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastés o Cogelet. Y los católicos le añadimos Eclesiástico o Sirácida y Sabiduría. ¿Por qué los he puesto haciendo este dibujito? Este dibujito me he inspirado en un teólogo, muy experto en Biblia, que hace un esquema para que nos acordemos de cuál es el tono y el tema principal de estos libros. Los dos de arriba, ¿por qué los he puesto con un trazo rojo? Job y el Cantar de los Cantares son dos libros súper apasionados. Son dos libros de temperatura ardiente. Podríamos decir que son dos libros que queman, ¿vale? Son dos libros que no te dejan indiferente, que no son para una lectura plácida y tranquila, no, son dos libros que te ponen el corazón a 100. Pero son muy distintos, porque tocan dos extremos de la pasión humana. Job toca el dolor, la D de dolor. En Job nos vamos a encontrar el sufrimiento extremo, el choque con la realidad del mal injusto, del mal inicuo, del mal que no tiene explicación y que está ahí golpeando. Es un libro muy duro, Job, y apasionante. El Cantar de los Cantares se va al otro extremo, se va al amor desbordante, al amor del éxtasis, a la unión, a la máxima felicidad, la unión entre el hombre y la mujer, la unión apasionada, ardiente, enamorada, una unión que es física también, muy física. El Cantar de los Cantares es literatura erótica, con todas las letras, y sin ningún pudor y sin ningún reparo. Es literatura ardiente y erótica de primera clase, del sufrimiento extremo al amor desbordante. Y estos son dos libros de la sabiduría. ¿Por qué? Porque son dos temas extraordinariamente humanos. No me digáis que no son dos realidades que están ahí clavadas en nuestra vida: el dolor y el amor. ¿Quién no ha vivido esto en su vida? Y son dos cosas que nos llenan el corazón, nos llenan la mente, nos preocupan. Están ahí siempre presentes. Vamos a ver cómo la Biblia trata el dolor y el amor. Y vais a ver que la Biblia, de medias tintas, nada. La Biblia siempre es un libro de máximos. Se va hasta el fondo del dolor y hasta el fondo del amor. Bueno, pasamos de dos libros apasionados, ardientes, a dos libros serenos. He puesto el verde, serenidad, frescura. Estos dos libros son más apacibles, son estupendos para leer un rato en que uno quiera tener paz, respirar tranquilidad, que son Proverbios y Eclesiastés. Estos son de temperatura más fría, podríamos decir, son más mentales, más conceptuales. Pero también tocan dos extremos, dos actitudes extremas. En Proverbios, los Proverbios, hay varias colecciones de consejos que están llenos de sabiduría, la S de sabiduría, de la vida cotidiana. Proverbios te enseña a cómo vivir bien y cómo llevar bien tus asuntos, con tu familia, con tu mujer, con tus hijos, con tu dinero, con tu trabajo, con tu economía, con los vecinos. O sea, todos los temas que tocan nuestra vida cotidiana están en Proverbios, y lo vamos a ver porque es muy interesante. Hay consejos para todo, hasta de salud. O sea, todo lo que nos interesa, salud, dinero, amor, relaciones, trabajo, todo esto está en Proverbios. Y Proverbios nos ofrece una sabiduría práctica para gestionar todos estos aspectos de nuestra vida. El Eclesiastés también es un libro de sabiduría. Está escrito por un hombre que ha vivido mucho. Pero la actitud no es vamos a buscar la sabiduría en la vida cotidiana. El Eclesiastés o el Cogelet es una actitud un poco
irónica, como del que está de vuelta de todo, y la E es de escepticismo. El autor del Eclesiastés dice, bueno, sí, tanta sabiduría, tantas historias, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En esta vida no hay nada nuevo. ¿Suenan estas frases? Este autor dice, es que no vale la pena ni obsesionarse, ni esforzarse, ni buscar tanta sabiduría, ni tantos libros. Al final, todos vamos a acabar en el cajón, en la tumba. Y como todos vamos a morir, y al cabo de unos años nadie se va a acordar de nosotros, ¿para qué esforzarse tanto? Y podríamos pensar, pues este tío tiene una fachoca impresionante, es un cínico. Hay trozos del Eclesiastés que nos pueden parecer cínicos. Y como decir, qué pachorra tiene este hombre. Pero luego veremos que hay trozos realmente muy sabios. Y desde luego lo que dice el Eclesiastés va a misa, porque no hay nada que no sea verdad. Es una verdad tan cruda que hay momentos en que pica un poco. Los rabinos judíos, cuando fijaron el canon de la Biblia, tuvieron muchas discusiones sobre estos dos libros. ¿Hay que incluirlos en el canon? ¿Realmente son libros inspirados por Dios? ¿Son libros santos? El Cantar de los Cantares es que es demasiado sensual, demasiado... ¿De verdad hay que incluirlo? Y el Eclesiastés, pues es que es tan escéptico, tan cínico, hay que incluirlo. Y después de muchas discusiones concluyeron pues que sí, que había que incluirlos. Ya os explicaré con más detalle. Bueno, y los católicos añadimos el Eclesiástico y el libro de la sabiduría. El Eclesiástico o Sirácida. Bueno, pues este libro lo escribe Jesús, hijo de Sira, que es un hombre, podríamos decir un hombre culto de la alta sociedad, que ha recibido muchas enseñanzas de su padre y quiere ponerse a escribir un libro donde recopile toda la sabiduría que ha adquirido en la vida. Y quiere escribir un libro para enseñar a la gente a vivir bien. Es auténticamente un libro de autoayuda. Hoy sería un superventas, el Eclesiástico. Y si el hombre se pone a escribir el libro con orden, con armonía, con mucha poesía, con mucho gusto, es un libro que realmente es muy agradable de leer y dice cosas muy profundas y muy sensatas. Cuando la gente dice, bueno, ¿yo por dónde empiezo a leer la Biblia? Porque hay trozos muy duros, hay libros que no se entienden. Muchas veces, quizás la mejor manera de empezar a leer la Biblia es con estos libros. El Eclesiástico, la sabiduría, los proverbios, el Cantar. Job es un poquito más duro. Pero el Eclesiástico es un muy buen libro para empezar a leer la Biblia y muy provechoso. Es un libro que realmente es una delicia, se lee muy bien. Pues está pensado en que la persona tenga éxito en su vida. No solamente sea una persona espiritual y buena, sino que además le vayan bien sus asuntos. Hay mucha sabiduría práctica. El libro de la sabiduría es más filosófico. Como os dije, está muy inspirado en la filosofía griega. Entonces, la filosofía griega, todos somos un poco hijos de Grecia, aquí en nuestra cultura occidental. Dicen los intelectuales que nuestra cultura occidental tiene dos raíces: Jerusalén y Atenas. Grecia e Israel, ¿no? El mundo bíblico y el mundo de los antiguos griegos, más el mundo romano, más toda la cultura germánica y bárbara medieval. Nosotros somos un poti-poti con esos ingredientes, pero el ingrediente griego y el ingrediente bíblico son los más profundos y fundamentales. Pues claro, los sabios israelitas o judíos que vivían bajo el imperio griego en la época helenística, lógicamente hablaban griego, leyeron a los filósofos griegos y dijeron, pues caramba, es que en la filosofía griega hay muchas cosas muy buenas y muy salvables y que no se contradicen con nuestra fe, sobre todo en el plano humano. Entonces, en la filosofía griega habéis oído hablar de Sócrates, Platón, Aristóteles. Platón es el gran filósofo de la Grecia antigua y no os voy a meter un rollo de filosofía, pero para que un poco tengáis una idea, Platón habla de que hay dos mundos: el mundo de las almas, el mundo espiritual, de las ideas, del alma, y el mundo físico o material. El mundo espiritual es perfecto, es armonioso, es bello, es bueno,
es inamovible, no cambia, siempre está ahí, mientras que el mundo material físico, pues ya lo sabemos, todo cambia. Las cosas vivas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Las cosas materiales se gastan, se estropean, mutan, todo va cambiando y todo es imperfecto, todo es mutable, todo es variable, confuso, mezclado. Entonces en Platón hay este dualismo y Platón dice, el mundo material y físico busca hacer ser una imagen de ese mundo espiritual de las ideas que es perfecto. De alguna manera es un reflejo de ese mundo perfecto. Claro, para los sabios judíos era fácil decir, bueno, es que el mundo de las ideas, el mundo espiritual es Dios, es la sabiduría divina. Y el mundo material, pues es el día a día, lo que vemos cada día. Entonces, esto no es pensamiento bíblico, sino griego, pero estos autores bíblicos vieron que podían hacer cuadrar y armonizar esta idea de la sabiduría ideal como una realidad divina y podían identificar la sabiduría de los griegos con Dios, con la palabra de Dios. Entonces veremos que en el libro de la sabiduría se habla de la sabiduría como si fuera una persona y en algunos momentos esa persona se dice que está junto a Dios, que es como una hija, una hermana, una servidora de Dios y que todo emana de Dios, pero que esa sabiduría pues actúa en nombre de Dios y es la que pone armonía, crea el mundo, organiza el universo. Y bueno, pues es un libro muy interesante. Y hay unos párrafos y hay unas partes, unos capítulos del libro de la sabiduría, que lo vamos a ver en su día, que son muy hermosos porque hablan de Dios como creador, un creador bueno, que enlaza con el Génesis, un creador que mira con amor su creación, que cuida de su creación, que no solo la ha creado, sino que está protegiéndola, cuidándola, velando por ella. Y estas lecturas se leen en la misa. Para los cristianos, el libro de la sabiduría contiene muchas cosas de valor. Y ahora vamos a ver un poquito de un tastet. Vamos a hacer un tastet, una pequeña degustación de cada uno de estos libros. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer? ¿Algún comentario? Bueno, en las próximas clases iremos detallando estos libros de la sabiduría, sobre todo, bueno, todos son muy interesantes, así que nos vamos a detener en todos ellos. ¡Ay, me he dejado algo! Me he dejado uno. Los salmos en el medio. ¿Por qué están en el medio brillando y por qué los he puesto así? Mira, los salmos son oraciones. Para nosotros son oraciones. Jesús rezaba con los salmos. En la época de Jesús, todos los varones judíos y las mujeres rezaban con los salmos. Los salmos fueron compuestos por los sacerdotes y los poetas del templo de Jerusalén para ser cantados y tocados y acompañados con música, de arpas, de flautas, de címbalos, con todo un acompañamiento musical precioso, incluso algunos bailados, con ritmo. Fijaros que al principio de muchos salmos, vais a encontrar, si lo leéis en la Biblia, salmo tal, al son de las cítaras, al ritmo de Hatidim, al ritmo de no sé qué. Son indicaciones musicales. Nosotros ahora no sabemos muy bien qué significan, pero los hebreos sabían muy bien cómo tenían que tocar el salmo. Entonces son para ser cantados en público, en grupo, en celebraciones comunitarias. Pero son oraciones cantadas, elevadas al cielo. Y ya veremos cuando estudiemos los salmos que hay todo tipo de oraciones, porque en una oración sincera a Dios, ¿de qué hablas a Dios? ¿De qué le hablas a Dios? A Dios le pedimos ayuda, es lo primero que hacemos. La mayoría de los salmos son ¡socorro, Dios mío! ¡Ayúdame! Dios mío, socórreme, atiéndeme, ayúdame. Pedimos ayuda, pero otras veces le damos gracias. Dios mío, gracias porque me has salvado, me has ayudado, me proteges, me ayudas, me acompañas. Hay salmos de alabanza. Dios mío, qué grande eres, qué hermosa es tu creación, qué maravilloso es todo lo que haces, qué sabio eres. Y luego hay salmos para situaciones muy concretas. Por ejemplo, hay salmos de un enfermo que le pide a Dios la salud, salmos de un hombre que está acosado por gente que lo acusan y que tiene que ir a juicio y se pide defensa, ayuda contra los que le atacan. Y hay salmos que son sapienciales, salmos que hablan de la sabiduría, de la bondad. Y hay salmos pues, que son salmos especiales para fiestas litúrgicas.
Por ejemplo, salmos pues para la fiesta de la Pascua, para la fiesta de las tiendas, para la fiesta, son salmos cuando dice salmo de subida, cuando la gente subía por la cuesta arriba para llegar a Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron! Vamos, este es un salmo de subida. Luego hay salmos con motivo de celebraciones de los reyes. Un salmo en honor de un rey en el día de su boda. Salmos en honor a la realeza de David, de Salomón. Hay muchos temas de los salmos. Pero a los cristianos de hoy, ¿por qué nos interesan los salmos? Porque cualquier problema que tengamos, cualquier tipo de oración que queramos elevar a Dios, podemos encontrarla en los salmos. Nos podemos sentir muy identificados. Los salmos son muy humanos. Por eso vamos a encontrar salmos que chocan un poco, porque dicen algo así, sobre todo los salmos de David. Dios mío, líbrame de mis enemigos que me están acosando como leones, como chacales que me quieren morder. Líbrame de ellos y pégales fuerte. Destrúyelos, pulverízalos, aléjalos de mí, dales con un canto en los dientes. ¿Creéis que eso es propio de una oración? Pues sí, porque todo lo que es humano, Dios lo recoge. Y eso está en la Biblia. Cuando estamos enfadados, desesperados, decimos animaladas, pero es que eso Dios lo acepta. Y eso está en los salmos. Y en los salmos hay oraciones desesperadas. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me has dejado, te has apartado de mí, me has dejado de lado, no te acuerdas de mí, me estás castigando. Hay salmos que dicen eso. Y otros salmos que son todo lo contrario, por supuesto. Pues los salmos son 150. Y si queréis leerlos todos, coged cada día un salmo. En medio año habéis leído todos los salmos. Y el otro medio año podéis repetir. Y mientras los leéis, yo lo que hago cuando leo los salmos, pues me gusta subrayar frases o párrafos que me gustan mucho especialmente y que me sirven de oración. Y durante ese día pues voy meditando esa frase y voy viendo, ¿no? Vamos a hacer ahora un poquito la degustación de cada libro sapiencial, y ya que hablamos de los salmos, pues vamos a empezar con los salmos. Os voy a leer, unos trocitos muy breves de algunos salmos, algunos muy conocidos. El primer salmo es un salmo de sabiduría, justamente, ya que hablamos de sapienciales. Feliz el que no sigue los consejos de los malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni se asienta en grupos de necios, sino que se recrea en la ley de Yahvé. Será como árbol plantado entre acequias, da su fruto y su fronda no se agosta. Felices nosotros cuando seguimos la ley de Dios, cuando intentamos hacer la voluntad de Dios y no seguimos consejos malvados, malintencionados, frívolos, equivocados. Entonces seremos, fijaros qué bonito, como un árbol plantado entre acequias, un árbol junto a un río que crece y da fruto. Es una imagen preciosa de lo que debemos ser nosotros. ¿De qué nos tenemos que alimentar? Pues menos tele y menos tonterías, más Biblia, más palabra de Dios, más cosas buenas. El Salmo 2. El Salmo 2 nos habla de un mundo revuelto. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano? Los reyes de la tierra se sublevan, los príncipes a una se alían en contra de Yahvé y su ungido. Rompamos sus cadenas, sacudámonos sus riendas. ¿Cuántos gobernantes dicen, fuera Dios, fuera la religión, fuera la iglesia, el hombre es poderoso, nosotros dominamos el mundo? ¿Cuántas personas en el mundo hay que piensan así? Políticos, presidentes, militares, de todo, supermillonarios, banqueros. El mundo está movido por estos poderes y estas gentes conspiran y dicen, Dios ha muerto, ahora nosotros somos Dios. Hay gente que piensa así y toman decisiones pensando que son como dioses y pueden decidir la vida de miles de personas. ¿Y qué dice este Salmo 2? Me hace mucha gracia. El que habita en el cielo se ríe, Yahvé se burla de ellos. Yahvé se está riendo, ya podéis conspirar, ya podéis tramar, no sois nada a mi lado. Después les habla irritado, lleno de cólera. Yo mismo he consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Si me lo pides, te daré en herencia las naciones.
Dios nos dice, vosotros sois mis hijos, yo os he engendrado, estoy con vosotros, no tengáis miedo de todas estas personas poderosas que parece que manejan el mundo y que parece que van a llevar al mundo al caos, a la catástrofe. Tranquilos. Un salmo muy conocido, el Salmo 22, el que Jesús rezó cuando estaba clavado en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos. Estoy gritando y tú no me oyes. Clamo de día, Dios mío, y no respondes. También de noche, sin ahorrar palabras. ¿Dónde estás, Dios mío? Pero tú eres el Santo, en medio de la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los liberaste. A ti clamaron y se vieron libres. En ti confiaron sin tener que arrepentirse. En cambio yo soy gusano, no hombre, afrenta del vulgo, asco del pueblo. Todos cuantos me ven de mí se mofan. ¿Qué hacían ante Jesús los judíos en la cruz? Burlarse de él. ¿Y qué le decían? ¿Se confió a Yahvé? Pues ya que lo quiere, que lo libre, que lo salve si tanto lo quiere. Eso le decían los judíos a Jesús. No te alejes de mí, que la angustia está cerca, que no hay quien me socorra. ¿Qué debía rezar Jesús en Getsemaní cuando sudaba sangre? No te alejes de mí, que la angustia está cerca. Jesús era humano, estaba angustiado. Como agua me derramo, mis huesos se dislocan, mi corazón como cera se funde. ¿Habéis entendido esa sensación de que os fundís, os derretís por dentro, os sentís tan abandonados, tan solos, tan sufriendo, os derretís como cera? Mi paladar está seco como una teja, mi lengua se pega a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Eso debía sentir Jesús en la cruz. La lengua seca, pegada, tengo sed. Una de las últimas palabras de Jesús. Como polvo. Perros sin cuento me rodean. Una banda de malvados me acorrala. Mis manos y mis pies vacilan. Puedo contar mis huesos. Ellos me miran y me remiran y se reparten mi ropa y echan a suertes mi túnica. Pero tú, Yahvé, no te alejes. Corre en mi ayuda, fuerza mía. Libra mi vida de la espada. Mi persona, líbrala de las garras de los perros. Sálvame de las fauces del león. Mi pobre ser, sálvalo de los cuernos del búfalo. Los cristianos mártires, cuando los echaban a los leones, debían rezar esto: sálvame del león, sálvame de los cuernos del búfalo, y si no me salvas es igual, Dios mío. Yo contaré tu fama a mis hermanos y te alabaré. Los que estáis por Yahvé, alabad, alabad. Porque Él no desprecia ni le da asco al desgraciado, no le oculta su rostro, le escucha cuando pide auxilio. Y al salmo siguiente cambiamos de escenario. Salmo 23. Yahvé es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar. Me conduce a fuentes tranquilas, repara mis fuerzas, me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Aunque fuese por valle temeroso, nada temería, pues tú vienes conmigo, tu vara y tu callado me sostienen. Casi nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Preparas ante mí una mesa a la vista de mis enemigos, perfumas mi cabeza, mi copa rebosa. Bondad y amor me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa de Yahvé un sinfín de días. Ven a nosotros tu reino, estate con nosotros, Dios mío. Este salmo es una oración preciosa en todo momento. Bueno, vamos a dejar los salmos, es que hay tantos y tantas cosas. Vamos a ver solo el principio del Cantar de los Cantares. Eso te iba a decir. Vamos a ver, os leo solo en la primera estrofa para que veáis cuál es el tono ardiente de este poema. Yo sabía concentración. El Cantar de los Cantares es una maravilla. A mí me encanta este cantar. Cantar de los Cantares de Salomón, es el título. Que me bese con besos de su boca. Mejores son que el vino tus amores, qué suave el olor de tus perfumes. Tu nombre es aroma penetrante,
Por eso te aman las doncellas. Llévame en pos de ti, corramos, méteme, rey mío, en tu alcoba, disfrutemos juntos y gocemos, alabemos tus amores más que el vino, con razón eres amado. Que me bese con besos de su boca, así empieza. No me digáis que no es algo sensual, amoroso, tierno. Y aquí están todos los sentidos, los besos, el vino, más dulces que el vino, el sabor, el tacto, el aroma, el perfume. Los 5 sentidos están presentes en este cantar. Pero lo más interesante es que ¿quién está hablando aquí? ¿Quién está diciendo estas palabras? ¿Quién es que las dice? Méteme, rey mío, en tu alcoba. ¿Quién está hablando aquí? La mujer. La mujer, la novia. ¿Tenemos que decir yo? La novia. Es una voz femenina. El cantar de los cantares es un cantar a dos voces. Hay trozos que habla el novio, hay trozos que habla la novia. Pero la voz cantante y la que empieza es la novia. Y esto es una novedad. Y esto es revolucionario. Y estamos hablando de un cantar de 3.000 años. Para que digan que la Biblia es machista, pues el cantar de los cantares no es en absoluto machista. Es la mujer y la mujer le dice, llévame a la habitación. No espera que el marido tenga la iniciativa, es ella la que tiene la iniciativa. Eso es amor humano y es un amor que es una fiesta. Pues así empieza el cantar de los cantares. Y lo veremos en su día como sigue. Es un libro que se puede leer muy brevemente. Y se puede interpretar de muchas maneras. Pero aquí tal como está es eso, es un cantar de boda, la noche de bodas. Y expresa el amor y el deseo entre el novio y la novia, el deseo de estar juntos, el deseo físico de unirse. Pasamos del amor extremo al dolor extremo. Vamos a ver el principio de Job, pero no vamos a ver el principio de Job, porque el primer capítulo de Job es la historia que todos conocemos de Job, ese hombre bueno y justo, que es rico, que vive feliz y que de repente lo golpea la desgracia. ¿Y cuál es la frase que siempre nos han enseñado de Job desde niños? Dios me lo dio, Dios me lo dio. Bendita sea su santa gloria. Pues no vamos a leer esto hoy. Vamos a empezar por el capítulo 3. Muera el día en que nací, la noche que anunció, ha sido concebido un varón. Muera el día en que nací. Ojalá no hubiera muerto al nacer. Caramba. Que ese día se vuelva a tinieblas. Que Dios, desde lo alto, no lo eche en falta. Que lo borre de la historia. Que la luz no brille sobre él. Que lo reclamen tinieblas y densas. Sí, que la oscuridad se apodere de él. Que no se sume a los días del año, ni entre en el cómputo de los meses. El día que yo nací, borrado del tiempo de la historia, que lo cubra una nube negra, fuera. No quiero que haya existido el día que yo nací. ¿Quién dice esto? Un hombre que está muy desesperado. Que esa noche sea estéril, vacía de gritos de júbilo, que la maldigan los que maldicen los días. ¿Por qué no morí antes de nacer? ¿Por qué no salí del vientre ya cadáver? Un hombre que desea haber muerto. No solo haber muerto ya, sino desde el día que nació. Un hombre que te está diciendo, toda mi vida es un horror. Ojalá Dios la pudiera borrar. Es tremendo. Una persona que quiere aniquilar su propia vida. Sufrimiento extremo. Así empieza el tercer capítulo de Job, que es el núcleo del libro de Job, que es un largo poema. Empieza maldiciendo el día que nació. Ya veremos por qué y ya veremos cómo sigue. Esto es para daros un flash de lo que vamos a ver cuando lleguemos a Job. Y vamos a ver que es muy, muy humano y vamos a encontrar cosas con las que quizás nos podamos identificar. Vamos al principio de Proverbios. Pasamos del ardor a la serenidad, a la sabiduría. Y vamos a empezar por el principio. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para comprender dichos profundos, para adquirir justicia, equidad, rectitud, para enseñar astucia a los simples, a los bobitos, venga, que sean un poco más espabilados, para enseñar conocimiento y reflexión a los jóvenes, a esos locos jóvenes, que sean reflexivos,
para descifrar proverbios y refranes, dichos y enigmas de los sabios. En la antigüedad había muchos refranes y muchos enigmas. El sabio escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere destreza. Y atención, ¿dónde está el toque divino? Aquí, en el versículo 7. El temor de Yahvé es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El temor de Yahvé, ya explicaremos en su momento qué significa esto. Y si seguimos solamente 4 versos muy bonitos que hablan de los padres, de los mayores. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre. No olvides la enseñanza de tu madre, pues serán hermosa corona en tu cabeza y gargantilla en tu cuello. Escucha la instrucción de tu padre. Escucha, no olvides la enseñanza de tu madre. Lo que tus padres te han enseñado es tu diadema, tu corona. Nunca lo olvides. Y ya seguiremos viendo proverbios, que hay cosas muy bonitas. Vamos al Eclesiastés o Cogelet, el escéptico. Pues empieza, como todos sabemos, vanidad de vanidades, dice Cogelet. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué saca el hombre de toda la fatiga con que se afana bajo el sol? Una generación va, otra generación viene, pero la tierra permanece donde está. Sale el sol, se pone el sol, corre hacia su lugar y vuelve a salir, una vez y otra, todo da vueltas. Sopla el viento hacia el sur, gira hacia el norte, gira que te gira el viento, y vuelve el viento a girar, venga a dar vueltas, todo es lo mismo. Todos los ríos van al mar, y el mar nunca se llena. El agua corre, corre, corre y nunca para. Y el mar nunca se llena. Al lugar donde los ríos van, allá vuelven a fluir. Todas las cosas cansan. ¡Qué cansancio! ¡Qué aburrimiento! Nadie puede decir que no se cansa el ojo de ver, ni el oído de oír. Lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso se hará. Nada nuevo hay bajo el sol. Y si de algo se dice, mira, mira, esto sí que es nuevo. Eso ya sucedía en siglos pasados. No hay recuerdo de los antiguos, como tampoco de los venideros, del que quede memoria entre los que después vendrán. Todo se va a olvidar y todo se va a repetir. La historia es un disco rayado. No hay nada nuevo bajo el sol. ¡Qué aburrimiento! ¡Qué cansancio! Vanidad de vanidades. ¿Para qué tanto preocuparse? Tantas empresas, tantos imperios, tanto ganar dinero, tanto construir casas y monumentos. Vanidad de vanidades. Grandes catedrales, vanidad de vanidades. Los rascacielos, vanidad de vanidades. Ganar mucha pasta, vanidad de vanidades. ¿Para qué? ¿Te vas a morir? ¿No te la vas a llevar? Mucha fama. Quiero escribir libros, quiero ser famoso, quiero hacer películas, quiero salir en la tele. Vanidad. El día que te mueras, al día siguiente nos acordarán de ti. Eso nos viene a decir el Cogelet. Y ya veremos más cosas. Que no solamente dice esto, dice otras cosas. Te se ha olvidado una cosa. ¿Qué? El virus, que estamos cansados de él. Pues tanto virus, ¿pero qué os creéis? Hace 100 años hubo la gripe española y murieron 50 millones, que son 1 millón al lado de 50. En el siglo XIV hubo la peste negra y se murió la mitad de la población de Europa, nos diría el Cogelet. ¿Sabéis lo que es eso? La mitad de la población de Europa. Es como se habla en Barcelona. Se muere la mitad, 1 millón de personas. Solo en Barcelona. Eso es la peste negra. Y ahora nos asustamos por el coronavirus. Eso diría el Cogelet, por supuesto. Yo no me lo creo que se muera. Eso diría el Cogelet. Todo ha ocurrido antes, ha habido virus y los habrá. Esperad los que vengan, esperad. Bueno, es una actitud escéptica, pero no deja de ser una actitud que dice, bueno, a ver, no nos obsesionemos, no nos afanemos tanto, pero claro, al final puedes acabar pensando, ¿y entonces para qué sirve la vida si tienes una actitud así? Veremos que el libro del Cogelet dice otras cosas también. Porque el que escribió el libro del Cogelet no era tonto y también sabía disfrutar de la vida. Vamos a la sabiduría. Pues la sabiduría empieza así. Amad la justicia a los que gobernáis el mundo. Tened buenos sentimientos para con el Señor y buscadlo con corazón sincero. ¿No os recuerda el Salmo 1? Feliz el hombre que sigue la ley del Señor, los que buscan al Señor.
y el hombre que sigue los consejos de los sabios. Es en esta línea. Los pensamientos retorcidos apartan de Dios, y su poder puesto a prueba confunde a los insensatos. La sabiduría no entra en el alma maliciosa, ni habita en cuerpo esclavo del pecado. Pues el Santo Espíritu Educador rehuye el engaño y se aleja de los pensamientos vacíos y se siente confundido ante la injusticia. Estamos hablando de engaño, pensamientos vacíos, nada de mentira, nada de frivolidad, nada de injusticia. Es la justicia, la bondad, la sabiduría. En el libro de la sabiduría, a ver si encuentro un trozo muy bonito que se lee varias veces en la misa. La sabiduría es reflejo de la luz eterna, espejo inmaculado de la actividad de Dios e imagen de su voluntad. Pero hay otro trozo. Bueno, no sé si lo voy a encontrar. Ya lo leeremos cuando lleguemos al día. Y ahora, ¿cómo empieza el Eclesiástico, el libro del Sirácida? Toda sabiduría viene del Señor y está con Él por siempre. ¿Quién puede contar la arena de los mares, las gotas de la lluvia y los días de la eternidad? ¿Quién puede medir la altura de los cielos, la anchura de la tierra y la profundidad del abismo? Antes de todo fue creada la sabiduría, la inteligencia prudente desde la eternidad. Aquí, como en el libro de la sabiduría es un poco como el Espíritu de Dios, que es el que crea el mundo. Si deseas la sabiduría, guarda los mandamientos y el Señor te la concederá. No seguimos, porque ya se está acercando la hora. Si tenéis alguna pregunta más, a partir de la semana que viene, pues ya empezaremos a ver uno por uno estos libros. ¿Cuál os ha llamado más la atención o cuál os atrae más? La atención más, esa última que has dicho. Y el cantar, en vez de cantar, el cantar es cuando vas a cantar y dices, vamos a cantar el cantar de los amores. Pues esta es. Bueno, es una canción que toma cosas un poco de un salmo y cosas del cantar, sí. Bueno, pues estos son los libros sapienciales que tiene la Biblia, mucha sabiduría y muy buena, y libros además pues muy deleitosos de leer, muy agradables de leer. Gracias a todos por venir y bueno, pues nos seguimos viendo. Monse, muchas gracias, que vales mucho. No, a vosotros.